Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En la introducción vamos a ver que en esta lección continuaremos estudiando la revelación de Dios que nos ofrece Juan. Cristo es la única fuente de vida. Esta noción se remonta a Deuteronomio 30:20, donde Dios exhorta a su pueblo por medio de Moisés en los siguientes términos. Ama al Señor tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Esta enérgica exhortación de unirnos y aferrarnos a Él para vivir, pues fuera de esa relación divino-humana solo hay miseria y muerte, es realmente sorprendente. Juan 1:4 declara, hablando del verbo o logos, es decir, de Cristo, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Juan se refiere a la vida física que compartimos en este mundo todos los seres vivientes, pero también tiene en cuenta la vida espiritual y más particularmente la vida eterna, a la cual tienen accesos aquellos que reciben a Cristo y creen en Él. Cuando Adán y Eva fueron creados, poseían Zoé, que en un sentido teológico es una palabra que equivale a vida eterna, pero la perdieron al pecar. Jesús vino a restaurar ese derecho que había perdido Adán. Jesús dice en Juan 10:10 que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La vida incluye lo físico, lo intelectual y lo espiritual. La vida física es considerada como abundante en un cuerpo que está lleno de vigor y en perfecta salud. Pero el hombre también tiene vida intelectual y espiritual que deben ser revitalizadas y abundar, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde un aspecto biológico, la tierra rebosa de organismos vivientes que van desde las bacterias, que tienen un diámetro de una 2000 milésima parte de milímetro, hasta las gigantescas secoyas que alcanzan alturas de 100 metros. Una de los más grandes animales que viven en la Tierra son las ballenas azules, que tienen 30 metros de largo. Una de las grandes preguntas de todos los tiempos es cuándo, dónde y cómo se originó la gran variedad de seres vivientes. El estudio científico del origen de la vida, incluyendo al hombre, ha tratado sistemáticamente de eliminar a Dios de la ecuación. Pero en un examen de los detalles intrincados de los organismos vivos, se revela una multitud de partes complejas interdependientes que sugieren fuertemente la necesidad de un diseño. Darwin, quien vivió en Inglaterra, tenía un buen amigo y seguidor en Estados Unidos, el botánico Asa Gray, con quien compartió muchos de sus pensamientos más profundos. Una vez le escribió a Gray:
Recuerdo bien la ocasión cuando el pensamiento del ojo me hizo tiritar, pero he superado esa etapa del lamento y ahora pequeños detalles insignificantes de estructura me ponen muy incómodo. Siempre que miro una pluma de la cola de un pavo real, me enfermo. ¿Por qué una pluma de pavo real enfermaba a Darwin? Sospechamos que pocos pueden reflexionar sobre la belleza de la pluma iridiscente de la cola de un pavo real sin preguntarse si no es el resultado de un diseño, no solo por lo intrincada que es, sino especialmente por su belleza. Cristo es la única fuente de vida. Ni siquiera los ángeles leales al cielo pueden darnos vida, pues su existencia también deriva de Dios. No solo eso, sino que el mayor de los ángeles caídos, Satanás, es la antítesis del dador de la vida. Satanás es el astuto mercader de la muerte, cuya obsesión es robarnos la vida que Jesús nos proporciona. Jesús lo desenmascara en Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. El ladrón es Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El primer punto, después de esta introducción, es los famosos yo soy de Jesús. Jesús repite muchas veces la expresión yo soy. Para citar Juan nomás, podemos ver Juan 6:35 y 51, Juan 8:12, 10, versículos 7, 9, 11 y 14, capítulo 14, versículos 6 y 15, 1 y 5. En Juan 14:6, el texto del versículo de memoria de esta lección dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En algunos otros textos citados aquí, dice, yo soy el pan que he descendido del cielo. Y en Juan 11:25 declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta declaración es especialmente importante porque establece que Él no solo es la fuente de vida, sino que en Él hay vida original que no proviene ni deriva de otra y de la seguridad de una resurrección futura. El título más usado para referirse a Dios en el Antiguo Testamento, unas 5.500 veces, es la palabra sagrada llamada tetragramaton, que quiere decir, esta es una expresión griega que quiere decir 4 letras, que son la Y, la H, la W y la H, o bien la J, la H, la W y la H, que consta, como estamos viendo, solo de consonantes, no tiene vocales. En la versión Valera revisada de la Biblia, esta palabra aparece como Jehová. Probablemente esta palabra sagrada que los hebreos no pronunciaban para no profanar el nombre de Dios sea una forma del verbo hebreo ser, y en este caso significaría el que es, el que existe por sí mismo, el eterno. Por tanto, comprende los atributos de la autoexistencia
y la eternidad. Jehová es el Dios viviente, la fuente de la vida. Este nombre fue revelado a Moisés en el monte Horeb, en Éxodo 3, 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y entonces Dios le dijo a Moisés: Yo soy el que soy. O sea, yo soy el que existo para siempre. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Aquí Dios le explicó el nombre por el que se había dado a conocer a Abraham cuando hizo el pacto con él en Génesis 15:7. Este es mi nombre para siempre, aclara el Señor, con el que se me recordará por todos los siglos. Juan 10:10 muestra el objetivo de la venida de Cristo a la tierra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante fue la que perdieron Adán y Eva al pecar. No tenían más inmortalidad condicional. Jesús vino a restaurar la vida cuyo derecho había perdido Adán. La vida abundante, como hemos visto anteriormente, incluye lo físico, lo intelectual y lo espiritual. La vida física es muy importante porque nos garantiza el gozo y la alegría de vivir. Los milagros de curación física de Jesús dieron vida física abundante a aquellos cuyas fuerzas vitales declinaban. Pero el hombre también tiene vida intelectual y espiritual que deben revitalizarse y ser abundantes. Veamos ahora el punto palabras de vida eterna, que está en Juan 6, 61 al 68. Pero vamos a leer dos de esos textos, Juan 6, 63 y Juan 6, 68. Juan 6, 63 dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Juan 6, 68 dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús acá se está refiriendo a las palabras suyas del discurso que él dio en Galilea en torno al tiempo de la fiesta de la Pascua del año 30 después de Cristo. Esta fue la única de las 4 Pascuas del ministerio de Jesús que él no celebró en Jerusalén. Estaba en Galilea, en el extremo norte cerca de Betsaida Julias. Le seguía una gran multitud en forma constante. En realidad, este fue el apogeo de su ministerio en Galilea, durante el cual se realizaron muchos milagros, entre ellos la alimentación de los 5.000. Cuando se habla de los 5.000, los que han sido contados son únicamente los varones. No se han contado las mujeres y los niños, o sea que si quisiéramos hacer un cálculo grosero, podríamos decir que eran alrededor de 10.000 personas. Tan gran milagro
convenció a la multitud que Jesús era el Mesías y que sería invencible como jefe militar en una guerra santa contra los romanos opresores. Decidieron entonces tomarle por la fuerza y hacerle rey. Razonaban que una vez que lo hubieran proclamado rey, tendría que defender lo que ellos pretendían de él. Por tanto, Jesús, viendo avecinarse la crisis, se retiró hacia las montañas, cercanas allí al mar de Galilea. Una vez más, Satanás lo acosaba con la misma tentación que usó en el desierto, la de vender la naturaleza espiritual de su reino por la gloria mundana. Pasó la noche allí en las montañas y al amanecer cruzó el lago andando sobre el mar, caminando sobre las aguas. Subió al barco donde estaban los discípulos. Llegaron enseguida a la orilla, donde estaba la gran mayoría de la multitud que el día anterior habían sido alimentados milagrosamente, que esperaban una repetición del milagro. Fue entonces que Jesús predicó el sermón del pan de vida y el consecuente rechazo de la gente de Galilea a Jesús. Este rechazo sucedió debido a que Jesús les declaró claramente la intención que ellos tenían en sus corazones. Lo buscaban a Jesús no solo para escuchar sus palabras, sino fundamentalmente para la satisfacción de sus apetitos físicos y además para satisfacer también sus ambiciosas expectativas de hacerlo un vencedor militar y gobernante político. Entonces él les dijo: trabajad por la comida que perece. O sea, perdón, no trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntaron. Jesús les contestó: que creáis en el que Dios ha enviado. Estas palabras de Jesús presentan la verdad básica de la salvación por la fe, que es el acto fundamental de la vida cristiana. Solo la fe coloca al hombre en la verdadera relación con Dios. Cuando Jesús examinó profundamente el corazón de esas personas y al pedirles que creyeran, la gente pidió un milagro más, una señal, como dice Juan 6:30, con la excusa de que al hacer el milagro podrían creer en lo que él les estaba diciendo. Entonces pidieron que hiciera el mismo milagro que según ellos había hecho Moisés en el desierto al suministrarles el maná. Entonces Jesús corrigió dos errores. Primero, Moisés no era quien había hecho descender el maná, sino que era Dios el que lo había hecho. Y en segundo lugar, el maná no era en realidad el pan del cielo, como lo llamaban ellos, porque aunque era materialmente alimento, no lo era en el sentido espiritual, sino en el físico. Por lo tanto, no era el verdadero pan del cielo. Y entonces en el versículo 32, Jesús claramente declara que
Él es el verdadero pan celestial que ha descendido del cielo. Y acá Jesús está refiriéndose a su encarnación, al haber tomado el cuerpo y la mente humana para venir a cumplir todo lo que el amante corazón del Padre ha ideado para la salvación de los pecadores. Y aún refuerza más este concepto de que el pan que Él dará es su carne, es decir, su humanidad, la cual yo daré por la vida del mundo. Y los invita a comer su carne y beber su sangre para ser salvos. Los galileos interpretaron literalmente lo que les estaba diciendo. El hecho de comer su carne y beber su sangre obviamente los escandalizó, porque no comprendían que comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal y creer que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Deseo de todas las gentes, página 353, Elena de White. Repitiendo estas verdades en la sinagoga de Capernaum, como dice el versículo 59, en el sábado siguiente obtuvo una respuesta similar. Los oyentes se ofendieron y se escandalizaron. Fue entonces que Jesús pronunció lo que da nombre a esta sección del estudio de esta lección, que es palabras de vida eterna, las cuales están en Juan 6:63. ¿Y cuáles son esas palabras que dan vida eterna? Lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí, retomando el hilo de su predicación en la sinagoga de Capernaum, donde los exhortaba a comer su carne y beber su sangre, ahora les hace avanzar un poco más en la comprensión de esta importante verdad. La carne y la sangre de Cristo no son literales, sino que representan un alimento espiritual que reciben los que participan de la vida de su Señor. No es alimento material. Cuando dice en el versículo 63, la carne nada aprovecha, se refiere a las cosas materiales de esta vida, entre las cuales está el alimento material que no puede nutrir la vida eterna y espiritual. Y agrega: las palabras que os he hablado, las del discurso en la sinagoga de Capernaum, son espíritu y son vida, es decir, son verdades espirituales que atañen a cosas espirituales, y recibirlas por fe en el corazón es recibir vida espiritual. Y la respuesta de Pedro cuando Jesús les pregunta a los 12 si ellos también querían irse, a abandonarlo, como la multitud en Galilea había hecho después de escuchar este discurso, es similar. Pedro le contesta a la pregunta: ¿quieren ustedes también irse? Y le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aunque sin duda Pedro y los otros discípulos
no comprendían todavía plenamente la naturaleza espiritual del reino de Cristo, esta declaración muestra que habían comenzado a percibir que las palabras que Jesús había hablado eran ciertamente la clave para la vida eterna espiritual. Además, agregó: conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:69. Pedro, hablando como portavoz de los 12, dijo: hemos descubierto que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto fue así porque la fe precede al conocimiento. O sea, no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. El tercer punto es la decisión de creer y el nuevo nacimiento. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. La fe no es algo que solo algunos privilegiados pueden tener. Tampoco es algo que podemos alcanzar esforzándonos. La fe es un don universal de Dios para toda persona que nace en este mundo. Todos nacemos con una medida de fe que nuestro Creador ha colocado en nuestro corazón y que debe ser desarrollada aceptando y creyendo en aquel que nos la dio. Esta convicción se refuerza cuando pedimos a Dios que tome el control total de nuestra vida. Pero ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el texto Juan 1:12. La fe es entonces un don de Dios, pues es la respuesta a la obra del Espíritu Santo, instándonos a que nos entreguemos a Él. No hay necesidad de esperar para creer y arrepentirnos para acudir a Dios. A este, refiriéndose a Cristo, dice la Biblia que Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Hechos 5:31. Vengamos a Cristo con la fe que Él nos ha dado y recibamos su regalo de arrepentimiento para empezar una vida nueva hoy. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El cuarto punto es rechazo y condenación. Juan 3:17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que Cristo fuera enviado no implica superioridad del que lo envió, ni inferioridad del enviado, ya que durante toda la eternidad pasada, Cristo era igual a Dios. Evangelismo, página 446, Elena de White. Dios no envió a su Hijo para encarnarse como un ser humano para condenar al mundo. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo es salvar al mundo. La condenación no resulta de la venida de la luz verdadera, sino resulta de que los hombres deliberadamente se apartaron de la luz,
porque prefirieron las tinieblas. Los judíos pensaban que el Mesías vendría como juez para condenar a los descreídos y que los ángeles se regocijarían en la destrucción de los perdidos. Pero no es así. Cristo no vino a condenar al mundo como lo merecía, sino para salvarlo. Deseo de todas las gentes, página 16, Elena de White. Por el contrario, Dios quiere que todos los hombres sean salvados y mediante la gran dádiva de su Hijo dispuso la salvación. Pero la voluntad de Dios no se impone sobre la voluntad individual. Debe haber una confirmación de la voluntad divina por la humana a fin de que pueda ser efectiva. La salvación solo es para los que creen y reciben a Cristo. Así como los que creen en Cristo son justificados en virtud de su fe en Él, así también los que no creen automáticamente son condenados debido a su falta de fe. La ausencia de fe salvadora es la que provoca la condenación. Por desgracia, la luz y las tinieblas se confunden cada vez más en la actualidad y aumenta la ambivalencia acerca de qué es la verdad. ¿Por qué la gente está más interesada en las tinieblas que en la luz de la verdad? Juan 3:19 contesta, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el contexto de este debate sobre si elegir la luz o las tinieblas, consideramos con gran atención Juan 3:16, uno de los versículos más importantes de toda la Escritura, pues es el Evangelio concentrado en un solo texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es el atributo resaltante del Creador respecto a sus criaturas. Es la fuerza predominante en el gobierno divino. A Juan le faltaban palabras para expresar la profundidad de ese amor eterno e inmutable, y simplemente nos invita a contemplarlo como si fuera una maravillosa obra de arte, la expresión suprema del amor divino. Dios ama al mundo, abarca a toda la humanidad, pero beneficia directamente solo a los que responden a ese amor. El amor requiere reciprocidad para ser plenamente efectivo. Dios ama tanto, Dios ama al mundo, abarca toda la humanidad, pero beneficia directamente solo a los que responden a ese amor. El amor requiere reciprocidad para ser plenamente efectivo. Dios ama tanto a los que lo rechazaron como a los que lo aceptaron. Ninguno de los perdidos puede acusar a Dios de que no lo ama. Por ello, la predestinación a algunas personas a la perdición por parte de Dios es acusar a Dios de injusticia y hacerlo responsable por el destino de ellos. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo más valioso que tenía, todo lo que tenía para la salvación de los seres humanos. La esencia del amor es sacrificar el yo en favor de otros. Solo hay una condición: creer en Cristo y cooperar voluntariamente con Él.
Los que deciden rechazar la luz en favor de las tinieblas son condenados por sus propias obras malas. En su terquedad y orgullo se niegan a humillarse y arrepentirse, rechazando la única luz que les da alguna esperanza. ¿Por qué no renunciar a nuestras malas acciones mientras aún hay tiempo? Porque esperar puede ser que llegue el momento que sea demasiado tarde. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del jardín del Edén. Satanás la tentó a cuestionar la luz que ella había recibido. Ella puso a prueba la palabra de Dios, razonando que un Dios de amor no destruiría a las criaturas que él había creado. Además, se apoyó en los datos que le proporcionaban sus propios sentidos. La serpiente había comido del fruto y ahora era capaz de hablar. Ella la estaba viendo y la estaba oyendo. Razonó que tal vez la serpiente tenía razón. Pensó que si comía el fruto, ella sería como Dios. Engañándose, se apartó de la luz y entró en las tinieblas, arrastrando tras sí a su marido y a toda su posteridad. Pero Cristo, después de 40 días de ayuno, postrado en un desierto ardiente, lleno de serpientes venenosas, escorpiones y otras alimañas peligrosas, no podía ni siquiera levantar un dedo a causa de la extrema debilidad que le provocaba tan prolongado ayuno, muy adelgazado porque todos los reservorios de energía de su cuerpo se habían agotado. La grasa corporal, los depósitos de glucógeno en los músculos y en el hígado, y finalmente la masa muscular también había disminuido enormemente. Expuesto a un sol abrasador y muerto de sed, podría haberse preguntado por qué un Dios de amor lo abandonaba en este horrible lugar sin protección, ni agua, ni comida. Dada la situación, podría haber razonado que era muy conveniente para poder sobrevivir usar sus poderes extraordinarios como la segunda persona de la deidad y transformar las piedras en pan. Podía además fácilmente destruir a todos los enemigos que lo acosaban. Sin embargo, respondió con la palabra de Dios. Se apegó estrictamente al plan diseñado en el cielo para salvar al pecador. Operó en el nivel de las cosas celestiales, en lugar de hacerlo según los patrones terrenales de pensamiento. Jesús hizo frente a Satanás con un escrito está. El ángel caído demandó de él un milagro en señal de su divinidad, pero mayor que todos los milagros es una firme dependencia de un así dice Jehová. Fue una señal que no podía ser controvertida. Finalmente Cristo le ordenó al tentador: vete, Satanás. No, Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. No podemos, por nuestras
propias fuerzas vencer al tentador, pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado.